Exposición bíblica con el propósito precisamente de como una iglesia que se fortalece y que está en plantación, está en fortalecimiento, vamos a tener convicciones sólidas del inicio, convicciones sólidas del origen. Y por eso el día de hoy vamos a continuar con nuestra exposición de Génesis. La idea es que usted no se pierda esta exposición alternada, que lleve notas, que pueda recordar lo que estamos meditando en cada una de las porciones. El día de hoy vamos a estar exponiendo el capítulo 2 de Génesis, desde el versículo 18 en adelante. Y hoy vamos a tener uno de esos temas controversiales. Seguramente algunos o algunas hoy me van a querer más o querer menos, pero solo quiero dejar claridad de que este sermón es la palabra de Dios, que no son mis ideas, sino que es la palabra de Dios. Recordar eso nos trae muchísima sanidad y unirlo a la verdad que estábamos recordando en nuestra declaración de fe, y es que la palabra de Dios es suficiente. Y si la palabra de Dios lo dice, y si tenemos certeza de que ha sido interpretada con fidelidad, podemos confiar en eso y también podemos someternos a eso. Así que quiero guiarles al texto que vamos a estar exponiendo del versículo 18 del capítulo 2 de Génesis, y que leamos juntos hasta el versículo 25. Mis hermanos, leamos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: Entonces el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Otras versiones dicen: le haré una ayuda idónea. Versículo 19: El Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Versículo 20: El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y trajo al hombre. Y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. En otras versiones dice: esta será llamada varona, porque el hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios, y quiero que juntos podamos rogar por una cosa especial. Desde el primer momento de la creación hasta la promesa que el Señor hace a su pueblo en Abraham, Dios está estableciendo lo que será el orden del primer reino, el primer pacto de Dios con el hombre. Así que lo que vamos a ver hoy es una de las partes más importantes que Dios se propuso para establecer a su creación y a su humanidad. Y en este momento, este principio de orden, de estabilidad social y de la humanidad está siendo atacado aún desde dentro de las iglesias y en nuestra mente y en las ideologías que nos gobiernan. Así que es necesario que hoy, a la luz de la palabra de Dios, nosotros roguemos que la estabilidad, el orden para la iglesia y la sociedad sea igualmente para nosotros el orden de la Biblia y no otra cosa. Así que yo quiero rogarte a ti, mujer, hombre, que Dios ha traído a escuchar su palabra, que vamos a rogar que esta verdad sea una realidad para nosotros. Nuestro buen Dios y Señor, tú eres el creador de todo lo que conocemos, creador de hombre, creador de mujer, creador de nuestros roles. Señor, perdónanos porque tal vez la falta de conocimiento de lo que significa tu propósito
para este mundo, para la humanidad. Ha hecho que tomemos ciertas decisiones, que nos dirijamos o que estructuremos familias, sociedades y cosmovisiones que no son bíblicas. Y por esa razón en esta mañana te rogamos, nuestro buen Dios, que derrumbes todo feminismo, que derrumbes todo humanismo, que derrumbes todo legalismo o todo libertinaje que no tenga que ver con lo que tú estableciste en tu palabra. Y que sea tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo gobernando para traer ese mismo propósito que tenías desde Génesis al crear al hombre y a la mujer, como un matrimonio que en unidad establecen la estabilidad para una sociedad que puede reflejarte. Señor, ayúdanos a comprender el privilegio que tenemos de ser humanos y reflejar tu gloria, y cuanto más tu iglesia, para resplandecer en un mundo que no te conoce. Te rogamos estas cosas en el nombre de Cristo, que restablece las cosas en Él, aún la familia y los roles de hombre y mujer, para que tu gloria nuevamente resplandezca en donde quiera que vamos. Te rogamos como iglesia ser ese lugar en donde tú te llevas la gloria y reflejas tu gloria, Señor. Amén. Mis hermanos, he denominado el nombre de este sermón una ayuda incomparable para una incomparable comisión. Durante este tiempo efectivamente vamos a estar hablando del rol de la mujer, y durante este tiempo vamos a estar hablando de 3 puntos, y es: el gran llamado necesita una gran ayuda. Y ese primer punto lo vamos a ver desde el versículo 18 al versículo 20. El segundo punto será el matrimonio como principio de estabilidad de la creación, y esto lo vamos a ver desde el versículo 21 al 23. Y el tercer punto será una sola carne, es la unidad que el Señor desea, y lo vamos a ver desde el versículo 24 y el versículo 25. Y nuevamente, para recordar la exposición de Génesis, recordemos que Dios usó a Moisés para escribir estos primeros libros de la palabra de Dios, y Moisés tiene un solo propósito para exponer estos libros y escribirlos para su pueblo, y el propósito es que su pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, y por más de que ellos saben que Dios existe y que ellos tienen una fe puesta en un Dios que les ha creado, han pasado mucho tiempo expuestos a Egipto, han pasado mucho tiempo expuestos a una cultura que ha transformado la manera en la que ellos ven a Dios, la manera en la que se relacionan con Él, y también, por lo tanto, la manera en la que ellos establecen su propia vida y sus familias. Mis hermanos, una de las cosas más complicadas de la cultura secular es que no solamente tiene el propósito de hacernos comprar cosas, sino que tiene el objetivo de reconfigurar nuestra cosmovisión. Y nuestra cosmovisión acerca del mundo va a reconfigurar también la manera en la que nosotros vivimos nuestras vidas y la forma en la que establecemos nuestras familias. Una vez que eso sea cambiado, la estabilidad de la creación es totalmente afectada, porque Dios, en este momento en el que está creando, Él está poniendo los pilares que establecerán la estabilidad para todo el mundo conocido. Así que es profundamente importante y determinante que la misma estabilidad que Dios ha puesto desde Génesis para su pueblo y todo lo creado sea parte de tu cosmovisión. Esta exposición seguramente va a hacer que confrontes ciertas cosas de lo que crees acerca del rol de la mujer específicamente y su relación con el hombre. Y si es así, es necesario que hoy sea un día de arrepentimiento y de nueva fe en lo que Dios establece para su pueblo. Así que, entendiendo el contexto, los matrimonios del pueblo de Dios en el momento en el que migraban hacia la tierra prometida seguramente estaban siendo expuestos después de cientos de años a diferentes formas de concebirse. Lo que quiero decir esto es que una de las maneras en la que Dios establecía bendecir a su pueblo en la tierra prometida era que ellos recordaran cómo estaba establecido el matrimonio, y la manera en la que ellos se instituyeran en esa tierra
y que llevaran a cabo matrimonios conforme a su cosmovisión, a la cosmovisión de Dios, dependería la estabilidad de la vida en esa nueva tierra. Los matrimonios seguramente se estaban enfocando en algunas cosas que se enfocaban los matrimonios en Egipto, y era necesario que ellos recordaran cuál era el propósito del matrimonio, el propósito de la mujer, el propósito del hombre, y que eso garantizara la tierra sobre la cual Dios establecería su reino. Una de las cosas que vamos a ver como premisa hoy es que vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar del matrimonio y la unidad como hombre y mujer, pero también vamos a hablar de la conexión con nuestros días. Si Dios tenía un propósito con el matrimonio, era la familia, mis hermanos. Así que esta porción nos ayuda a recordar que la familia y la unidad familiar son el suelo donde Cristo y su unidad establecen su reino y la forma en la que los humanos pueden servirle. No podemos servir a Dios fuera de la connotación familiar. Muchas veces aún estamos hablando de misiones, estamos hablando de hombres de Dios, estamos hablando de iglesias, tal vez sin un propósito conectado con la prioridad de la familia. Así que si hay algo que quiero que hoy recuerdes es que tu unidad familiar será el suelo donde Cristo establecerá su reino. Por lo tanto, sírvele junto a ellos. Tu unidad familiar será el suelo donde Cristo establecerá su reino. Por lo tanto, sírvele junto a ellos. Así que vamos a exponer el primer punto, entendiendo un poco este contexto. Y el primer punto lo he denominado, como les he mencionado, el gran llamado necesita una gran ayuda. Y en este texto, que está entre el versículo 18 y el versículo 20, vemos algunas particularidades que Moisés quiso destacar de lo que Dios expuso para ese momento, el propósito para las familias y el estándar de lo que significa la estabilidad para las personas en esa nueva tierra. El versículo 18 dice así la palabra del Señor: Dios, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y como una conexión a lo que está pasando en versículos anteriores, la narrativa de Génesis, es que Dios ha estado creando diferentes bellezas, hermosura de la creación, ha estado creando los cielos, la tierra, y al final de cada parte de la creación importante, el Señor ha dicho, es bueno, es bueno, es bueno en gran manera, ha dicho. Pero solamente una porción en la creación Dios dice no es bueno. Y de una manera tal vez intencional, el Señor decide decir no es bueno que el hombre esté solo. Y expone esto de que no es bueno para no solamente decir que algo hace falta, sino para mostrar la dimensión de lo que hace falta, la envergadura de lo que es necesario que complemente lo creado. Y él mismo expone, le haré ayuda idónea. Y cuando nosotros vemos que la palabra de Dios dice no es bueno, no solamente es que Dios está diciendo se me olvidó hacer lo que sigue, sino que Dios decide en su soberanía hacer una pausa sumamente especial para mostrar la hermosura de lo que había de crearse en ese momento, lo que sucedería a partir de eso siguiente que Él crearía. Y entonces el Señor, en esa pausa especial, digna de lo que sucedería una vez que el hombre tuviera una ayuda, dice la palabra del Señor en el versículo 18, le haré una ayuda idónea para él. Y la palabra ayuda idónea muchas veces en nuestra sociedad ha tenido diferentes connotaciones. Tal vez la persona que es la ayuda en nuestra sociedad ha sido tenida como algo peyorativo, como una palabra que es menos.
como un humano o una persona de menos categoría que otra, porque tal vez los ayudantes no son tan protagonistas. Pero la palabra ayuda, mis hermanos amados, muchas veces se está usando a lo largo de todas las Escrituras para mencionar a Dios mismo. El Espíritu Santo es como uno de sus títulos mencionado por los evangelios como la ayuda idónea. Y Dios mismo se nombra a sí mismo como la ayuda de lo creado para poder llevar gloria a Él. Así que tenemos que hacer una pausa para redefinir esta palabra ayuda, porque no es algo peyorativo, sino que Dios mismo se describe a sí mismo como un Dios que es ayuda. Y cuando entendemos la palabra ayuda, también podríamos hacernos una pregunta, y es: ¿ayuda para qué? Algunos teólogos, de manera chistosa, dicen: Eva no fue una ayuda para que Adán no fuera a desorganizar el Edén. Eva no fue una ayuda para que Adán tuviera comida caliente o una bebida fría después de venir de cultivar el jardín, sino que Eva, como ayuda, y después de la gran comisión que Dios le está dando a Adán de gobernar junto con él, gobernar junto con Dios, Dios le había dicho que sojuzgara la tierra, de que la gobernara, de que la cultivara y la cuidara. Cuando le crea, le pone en el jardín diciendo que lo cultive y lo cuide. Pero el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, y también dice: le haré una ayuda. Las dos ideas están conectadas, entendiendo que cuando Adán está solo, le va a ser imposible llevar a cabo esa comisión que Dios le ha dado de gobernar junto con él todo lo creado, fructificarlo y multiplicarlo. Adán solo no podría llevar a cabo esta gran comisión. La creación de Eva sirve para ayudar a Adán a realizar las tareas y cumplir con su verdadero encargo en la vida. Así que el orden de llevar a cabo la tierra y gobernar junto con Dios se les da a ambos. En este momento lo que Dios está diciendo es que el llamado que Dios está haciendo a Adán, si bien lo hizo a él, es un llamado para el hombre y para la mujer, pero de una manera especial según el orden que Él establece. Más adelante lo vamos a ver. Él decide como una manera de proyectar armonía, darlo primero a Adán, pero el llamado es para los dos. Él pasa primero por Adán, aunque Eva desde siempre del plan preordenado de Dios estaba estrechamente involucrada en el trabajo de Adán y era la ayudante adecuada. Y el Señor lo deja claro al mostrar la necesidad que Adán tiene de esa ayuda. Y desde ya podríamos decir: ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo nosotros podemos aterrizar esto si yo estoy soltero? Si tal vez yo no estoy en el jardín, si tal vez yo ahorita lo que estoy es trabajando en una empresa y no puedo entender la conexión que tiene el propósito de Dios desde Génesis a mí hoy. Mis hermanos, los principios que se establecen en Génesis son principios que nos rigen hasta hoy, y la razón por la que nos rigen hasta hoy es que hasta el día de hoy nosotros necesitamos hombres y necesitamos mujeres para poder vivir en estabilidad. Dios creó hombres, Dios creó mujeres para que trabajen en conjunto. Como lo que dice nuestra convicción, nosotros no creemos en otra cosa más que el complementarismo. Creemos que el hombre y la mujer se complementan de manera perfecta para poder llevar a cabo los propósitos de Dios. Así que Dios está dejando claro que Adán necesita esa ayuda como un complemento para poder llevar a cabo los propósitos para su gloria. Pero no solamente esto, sino que Dios mismo en esta porción quiere dejar claro algo muy especial,
y es la suprema importancia de la mujer en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Muchos mencionan que la Biblia es machista, muchos quieren dar a entender que es como si la Biblia quisiera dejar en un segundo lugar a la mujer, pero lo que vemos en el Señor es un Dios que desde el principio quiere dejar claro la suprema importancia para la mujer en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Adán necesitaba a Eva para llevar a cabo los propósitos divinos. Rebecca Merkle lo menciona de esta manera y apoya de una manera sorprendente. Me encanta cómo Rebecca Merkle lo ilustra. Rebecca dice: Adán por sí solo era solo Adán. Adán con Eva se convierte en la raza humana. Adán es la bellota solitaria sentada junto al camino, que por mucho que lo intente sigue siendo solo una bellota. Eva es la tierra fértil que toma todo el potencial que reside en una bellota y la convierte en un árbol que produce millones de otras bellotas y millones de otros árboles. Rebeca dice: Eva es fecundidad. Eva es la posibilidad de llevar a cabo la gran comisión que Adán había recibido de fructificar, multiplicar y gobernar. Desde la cosmovisión de Dios, siempre estuvo Eva, siempre estuvo la familia, siempre estuvo su pueblo. Por eso el Señor envía a Adán a fructificar, a multiplicarse. ¿Cómo lo haría si desde el principio el Señor no hubiera pensado en la familia, en el matrimonio, en la mujer, y cómo como familia y el pueblo de Dios gobernarían sobre todo lo creado? Así que como una manera de aterrizar esto a nuestra realidad, es que una de las razones por las cuales tal vez el pueblo de Dios deambuló en el desierto, una de las razones por las cuales tal vez los cristianos no disfrutamos de la tierra prometida, tal vez no disfrutamos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, es porque nuestra cosmovisión de estabilidad no comienza por la familia. Tal vez nuestra cosmovisión de estabilidad se parece mucho más a la cultura que nos rodea. Entonces, no tiene nada de raro que aún los cristianos, para buscar estabilidad, busquen estabilidad en el dinero, porque esta sociedad nos está gritando por todas partes: tu estabilidad es el dinero, tu estabilidad es tu posición, tu estabilidad son tus títulos, tu estabilidad es tu estatus. Mis hermanos, la palabra de Dios nos muestra que dentro de la cosmovisión cristiana, la estabilidad social proviene de un hombre y una mujer que gobiernan juntos en unidad para la gloria de Dios. Y el pueblo de Dios necesitaba recordar esto antes de entrar a la tierra que Dios les daría, para representar quién era Dios a través de ese pueblo hermoso. Mis hermanos, Dios nos ha traído a este lugar, Dios nos ha traído donde quiera que nosotros vamos como familia. Dios como cristianos nos da trabajos, no para que en estos lugares nosotros aprendamos a buscar estabilidad en los principios sociales, sino para que nosotros, en nuestra cosmovisión firme, en las convicciones cristianas, compartamos al mundo dónde está la verdadera estabilidad. Un hombre y una mujer en unidad para gobernar para la gloria de Dios. Y por eso yo quiero preguntarte: ¿eres tú un creyente que se esfuerza por establecer ese orden en tu vida? Una de las razones por las cuales predicamos acerca de Génesis es porque en Génesis nosotros recordamos dónde están nuestras convicciones y evaluamos qué tan cristianos somos. Podemos evaluar nuestro cristianismo cuando evaluamos dónde están los orígenes de nuestra fe. Enseñamos a los niños Génesis, porque si ellos creen que Génesis es la manera en la que el mundo fue creado, entonces todo lo que construyamos en adelante
adelante de la creación, entonces tendrá el piso de los primeros fundamentos y orígenes que Dios mismo ha puesto. ¿Cómo nosotros podríamos evaluar si tenemos una cosmovisión cristiana? Entonces, la prioridad que tiene para ti, el orden que Dios ha puesto para tu vida y para la sociedad, el orden que tiene tu familia, la prioridad que tiene tu esposa, la prioridad que tiene tu esposo. Y si eres soltero, no te estamos dejando por fuera. Si eres soltero, la prioridad que tiene para ti prepararte para ser el esposo o la esposa que más adelante construirá una familia que ayudará a representar el verdadero orden de esta sociedad. Mis hermanos, qué triste es ver cristianos diciendo: yo creo aún en las doctrinas bíblicas, yo creo aún en lo más bíblico, yo estoy comprometido con hasta la reforma, yo quiero ser bíblico, yo quiero ser cristiano, pero cuando evaluamos sus vidas y vemos sus hogares, no vemos cristianos bíblicos. Y es muy importante que hoy nosotros evaluemos. El ser humano ha recibido un gran llamado de gobernar junto con el Señor y necesita hacerlo en las prioridades que Dios mismo ha puesto para esto, y es a la luz de la familia, a la luz de los roles de hombre y mujer. Y si no te has casado, y si algún día no llegas a casarte, el Señor ha sido bueno y ha provisto la iglesia para que en equilibrio de hombre y mujer, poniéndose de acuerdo para el establecimiento del reino de Dios, tú aquí tengas una familia. La iglesia es la familia que tiene el soltero. La iglesia es la familia que tiene el divorciado, y en poner a favor y en beneficio del establecimiento del reino de Dios, su rol como mujer, su rol como hombre, establece el reino de Dios en esa dinámica. Debes sentirte necesitado de construir un matrimonio donde complementas entre hombre y mujer lo que Dios te ha dado para glorificar al Señor con tu hogar. Necesitas entender que tú no puedes solo. Necesitas a un hombre, necesitas a una mujer. No podemos ver a Eva como un accesorio en la creación. Eran los dos con la misma dignidad, con el mismo llamado, con el mismo valor, pero con diferentes roles. Mis hermanos, es triste ver otras realidades. En otros momentos hemos escuchado otras cosmovisiones. Gloria Cumber, una famosa feminista del día de hoy, está siendo más famosa por una de las frases más conocidas del feminismo hoy: es: ¿qué es una mujer libre? ¿Qué significa una mujer libre hoy? Según esta mujer, una mujer libre es una mujer que tiene sexo antes del matrimonio y un trabajo después de él. Una mujer libre es una mujer que tiene sexo antes del matrimonio y un trabajo después de él. ¿Qué quiere decir esta mujer líder del feminismo hoy? Lo que quiere decir ella es que la libertad femenina está en desprenderse de todas las formas históricas de lo que la mujer fue concebida, que ya no se le tenga como un tabú que la mujer pueda tener una sexualidad libre fuera del matrimonio, y que ya no se vea algo extraño una mujer que trabaja aunque esto cueste abandonar el rol de su familia. Mis hermanos, el feminismo en muchas ocasiones lo que está proponiendo es el abandono de los patrones tradicionales para buscar justicia. Y digamos que a favor del feminismo en sus orígenes, vemos que las mujeres feministas en sus orígenes estaban buscando la vindicación de la mujer en la sociedad. Y podemos decir a favor del feminismo y estas mujeres en esos orígenes que efectivamente veíamos que la mujer tenía un lugar de rechazo en muchos de los escenarios sociales. Así que estas mujeres comenzaron con buenas intenciones para dar
la misma igualdad que ya Dios había dado a hombre y mujer desde la creación. El verdadero problema del feminismo es que en busca de la justicia está tratando de buscar igualdad. Y eso es un gran error. Buscar la justicia no es lo mismo que buscar la igualdad. Ser justos es recordar que todos tenemos los mismos valores. Ser iguales es decir que hombre y mujer son lo mismo, y eso es un gran error. Hombre y mujer no pueden ser lo mismo porque eso sería totalmente contrario a nuestra genética. Hombre y mujer no pueden ser lo mismo porque sería totalmente contrario a la manifestación de las personalidades, de los atributos del hombre y los atributos de la mujer. Así que es muy importante que tú evalúes cuál es tu cosmovisión. La cosmovisión cristiana no está buscando igualdad de género. La cosmovisión cristiana está buscando que los géneros sean totalmente opuestos porque diferentes se complementan y glorifican al Señor. Son igual de valiosos. Y es precisamente su diferencia lo que Dios creó para que en el complemento puedan llevar a cabo esa hermosa tarea de multiplicar, de gobernar, de cuidar lo creado. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que en nuestra búsqueda de justicia nosotros queramos buscar igualdad, porque la búsqueda de la igualdad de los roles de género usurpa el lugar de la cosmovisión de Dios en su pueblo. Los cristianos no queremos ser igual, no queremos roles intercambiables. Queremos que la sociedad recuerde que somos igual de valiosos. Así que entendiendo esto, y entendiendo el valor que Rebecca Merkel está mencionando, nosotros necesitamos arrepentirnos de no ver la unidad familiar y el complemento de los roles entre hombre y mujer como un privilegio que Dios ha puesto para la humanidad y su estabilidad. Tal vez nosotros no queremos suplantar el rol del hombre o la mujer, pero debido a las cosmovisiones sociales es común ver narrativas, por ejemplo, en casas de mujeres donde padres aún dicen a sus hijas: estudia para que un hombre no tenga que decirte lo que tienes que hacer. Estudia para que nadie te venga a controlar. Mis hermanos, cuán equivocadas están esas cosmovisiones, porque le estamos enseñando a las mujeres que tener una relación de complemento con un hombre no es necesaria. Mis hermanos, ni el hombre ni la mujer fueron diseñados para proyectarse a la vida de manera independiente. Ninguno de los dos. El punto 2 que quiero exponer hoy es el matrimonio como principio de la estabilidad en la creación. Y estos versículos que vamos a ver en este punto están desde el versículo 21 al versículo 23. La palabra de Dios dice: entonces Jehová, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne del lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esta porción nos enseña no solamente la importancia que Dios tiene para que el hombre y la mujer se complementen, sino también el orden que Dios establece de la familia, del matrimonio. Por lo tanto, después vamos a ver que el apóstol Pablo usa este mismo orden para el orden en la iglesia y también el orden en la sociedad. Dice el versículo que Jehová tomó de la costilla el costado de Adán, y dice que la trajo al hombre. Y esto no es algo que debe pasar por alto. El orden del reino de la creación está estableciendo un orden natural para la sociedad. Vemos que Dios trajo a los animales para que fuera el hombre quien pusiera los nombres. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios quería que el hombre, al poner los nombres de los animales, tuviera la autoridad
sobre la creación en su nombre, no una autoridad independiente, sino que Dios mismo le había dado la autoridad para dar el nombre a los animales y para que de esa manera eso glorificara el orden que Dios creyó correcto. Mis hermanos, Dios quiso que Adán hiciera eso porque Dios sabía que eso era bueno y eso traía estabilidad a la creación, que hubiera alguien que pudiera liderar a la creación. Y de esa misma manera Dios crea a la mujer después de haber creado un hombre consciente de su liderazgo. Y entonces Dios, después de crear a Eva, dice la palabra de Dios, recuerden, la palabra de Dios, Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Y miren lo que dijo, miren lo que dijo el Señor, miren lo que dijo Adán. Entonces Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, dice la Reina Valera, porque del varón fue tomada. La Nueva Biblia de las Américas dice: esta será llamada mujer. Pero la expresión de la Reina Valera me gusta, porque es una expresión en donde Adán, al ver aún su liderazgo, al ver que Dios la trae hacia él, como una figura en donde Dios está mostrando que aún el liderazgo del hombre iba a estar sobre la mujer, Adán en ese momento no tiene un trato con Eva como si estuviera tratando con algún ser creado. Adán no trata a Eva como cualquier animal de la creación. La forma en la que Adán se expresa en este contexto cultural, cuando dice: esta es hueso de mis huesos, él está diciendo: ella es igual a mí, ella es tal cual como yo, ella es la misma esencia que yo tengo. Adán en ningún momento está viendo a Eva como algo inferior a él. Él le está viendo es la hermosura del único ser que él ha visto sobre la creación, que tiene las mismas condiciones que él. Entonces me imagino a Adán viendo a este ser inteligible, con las mismas capacidades también de gobernar junto a él, escuchando al Creador y Señor del universo diciendo: ella va a ser tu ayuda, viéndola como el ser más valioso después de Dios mismo, como el regalo más hermoso, digno de ser cuidado aún con más ahínco que todo lo que él tuviera a su alrededor. Entonces Eva se convierte en su compañera, dice: es carne de mi carne. Otras porciones dicen que esto fue como una exclamación de alegría al ver a Adán que todas las parejas en la creación tenían sexo masculino y femenino, pero él estaba solo y aún Dios le dijo: no es bueno que estés solo. Él encuentra en Eva un regalo hermosísimo, invaluable. Y desde ahí, por la cosmovisión que tenemos de nuestra sociedad, nos ha costado ver que este es el orden que Dios ha establecido para la iglesia, para la familia y para la sociedad. Primera de Corintios 11, del 8 al 11, dice así: porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. El apóstol Pablo está tomando el principio de Génesis para decir: el hombre tiene la responsabilidad de asumir el liderazgo aún sobre la mujer y sobre todo lo creado, el liderazgo del hogar, el liderazgo de todo lo que está, pero ninguno es mayor que el otro. Tienen el mismo valor delante de Dios, pero tienen roles diferentes. ¿Qué es lo único que diferencia al hombre y la mujer? Su sexualidad, su rol y por lo tanto su llamado delante de Dios. Son igual de valiosos.
Pero nuestra sociedad nos ha dicho, producto de nuestra cosmovisión y producto de las oligarquías, de las políticas y de los gobiernos, que quien está por encima del otro es mejor. Pero no fue así en Génesis. No fue así en Génesis, porque en Génesis no había ninguno que estuviera por encima del otro. Simplemente el hombre estaba llamado a liderar. Una de las formas en las que se les denomina a los políticos es que ellos son servidores públicos, porque aún las personas que están en esa posición de liderazgo tienen el propósito de servir, no de aplastar y subyugar. Ha sido la caída y el pecado del hombre lo que nos ha hecho creer que si hay alguien que tiene liderazgo, por lo tanto es mayor y por lo tanto me oprime. Pero lo que estamos viendo en Génesis es que la mujer es bendecida por un hombre que está agradecido por ver que Dios le ha puesto como ayuda para gobernar y para sojuzgar junto con él en unidad, para formar una familia, para disfrutar del amor. Primera de Corintios 11:3 nos recuerda también esto como un orden social en la iglesia y un orden también en la familia y la sociedad. Dice la palabra de Dios: pero quiero que sepa que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Por qué hay este orden, mis hermanos? Esto glorifica al Señor. Elizabeth Elliot, una teóloga histórica conocida por su ministerio de envergaduras aún en Latinoamérica, es casada con un hombre con capacidades teológicas también muy importantes. Dice así: las dinámicas que reflejan los roles de hombre y la mujer reflejan la Trinidad, donde la autoridad y la sumisión coexisten. Mis hermanos, Elizabeth Elliot dice: la sumisión y la autoridad coexisten aún en la Trinidad, y la jerarquía divina es esencial para entender los roles de género, enfatizando que la imagen completa de Dios se refleja solo a través de la masculinidad y la feminidad en esos roles. Mis hermanos, la sociedad nunca podrá reflejar la gloria de Dios si no vivimos en esa misma relación de sumisión y de roles que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en su soberanía decidió crear una familia con jerarquías, porque eso refleja la Trinidad. El Padre es el Padre, el Hijo se somete al Padre, el Espíritu Santo lleva a cabo la obra del Hijo y respalda en su misión, pero ninguno se siente menos. Y en ninguna parte de nuestra teología y de la Biblia vemos que el Padre es más que el Hijo, o que el Espíritu Santo es menos que el Hijo. No. Esa relación simplemente produce armonía y gloria. La cosmovisión cristiana entiende que cuando la mujer se somete al esposo y el esposo se somete a Cristo, no hay opresión. Lo que hay es armonía, hermosura y el reflejo de la misma gloria de Dios. Y por esa simple razón, la mujer no lidera la iglesia local. Por eso la mujer no enseña y no predica en las iglesias bíblicas. Porque hay espacios donde la mujer lo puede hacer. Así como dice Tito 2, enseñarán a mujeres a proyectarse como mujeres para la gloria de Dios. No porque se quiera hacer rechazo a la mujer, sino porque produce el reflejo de la Trinidad y la armonía que Dios estableció. Mis hermanos, la sociedad debe tener un orden, y Dios le plació poner este orden. Y no solamente orden, versículo 23, dice entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y con esto Adán lo que está expresando no solamente es: ella es igual a mí, ella es de mi misma especie, sino que ahora somos uno.
Efesios 5:28 dice la palabra de Dios para afirmar el orden de Génesis: así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mis hermanos, lo que vemos en el matrimonio no es un orden para oprimir a un género. Lo que vemos es la comprensión de la unidad. Son un solo cuerpo, ninguno es más que el otro. Y cuando un hombre ama a su esposa, está amándose a sí mismo, porque son un mismo cuerpo, son una misma carne. Así que cuando vemos el rol del hombre en Efesios 5 también, en donde se le dice a la mujer que se someta al hombre, ¿me regalas un poquito de volumen, por favor? Donde se le dice a la mujer que se someta al hombre, está precisamente pensándose en el orden que Dios estableció en Génesis, pensando en un hombre que es cabeza de la mujer, pero es un hombre que comprende que no es más que la mujer, que la cuida como Cristo cuida a la iglesia, así como Cristo se entrega a la iglesia, como la cuida, como la ama, como se sacrifica, como le enseña la palabra de Dios, cómo la prepara aún para que pueda tener un entendimiento espiritual adecuado. Mis hermanos, en Efesios capítulo 5 vemos que Dios de manera soberana estableció el matrimonio como un orden para la iglesia. Y asimismo la iglesia más adelante no solamente es el reflejo de un orden, sino que también es la prefiguración del perfecto matrimonio al cual nosotros ponemos la mirada como nuestra esperanza. La palabra de Dios por algo comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Mis hermanos, lo que dice Efesios, dice así: es grande este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Dios creó el matrimonio de la manera en la que lo creó, para que nosotros pudiéramos imaginar cómo en la intimidad de nuestro Salvador con nosotros, su pueblo. Más adelante vemos que Dios creó la sexualidad, Dios creó el pacto y la unidad matrimonial, para que nosotros nos demos cuenta que la estabilidad verdadera en la que nosotros ponemos nuestra mirada es que nuestro Dios ha decidido relacionarse con nosotros, su pueblo, en intimidad. Y al final de nuestros días, la celebración del pueblo de Dios será que sus matrimonios reflejaron en una medida la unidad del perfecto matrimonio entre Cristo y la iglesia. Nosotros podemos tener certeza de que las convicciones de Génesis son las convicciones verdaderas, porque algún día el que creó esta humanidad volverá a recordar que el matrimonio es el núcleo de la sociedad, y Él se casará con su iglesia, se unirá como su iglesia, como la verdadera estabilidad de un nuevo mundo, de una nueva ciudad en donde Él será el rey. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Mis hermanos, solamente el ser humano será feliz cuando viva un matrimonio en la cosmovisión cristiana y cuando recuerde que ese matrimonio es el reflejo de su verdadera estabilidad y esperanza, y es que Dios está comprometido con su iglesia y que está preparando una ciudad y un hogar como ese buen esposo para ella. Mis hermanos, el evangelio es recordar
que nuestras familias, que nuestras convicciones, que nuestras ciudades, que nuestras iglesias solamente están esperando al verdadero Rey que estableció el orden desde el principio y que vendrá a enseñorearse con ese mismo orden. Y ponemos nuestra esperanza en aquel día. Así como Dios estableció el matrimonio en el Edén y tenía el propósito de estabilizar todo lo creado, ese mismo orden será la estabilidad de tu matrimonio. Que cada hombre y cada mujer pueda entender qué significa ser mujer, qué significa ser hombre, y que cada uno de esos roles se pongan al servicio de Dios en su iglesia para el establecimiento del reino de Dios en nuestras ciudades. Mis hermanos, es Dios quien da el sentido a tu matrimonio a través de sus convicciones y el orden que Dios ha puesto. Tu unidad familiar será el suelo donde Cristo establecerá su reino. Por tanto, sirve junto a ellos. Si no estás casado, prepárate para ser ese hombre y mujer que serán esa ficha clave en tu barrio, trabajo, entrenando a siguientes ciudadanos del reino que serán hijos creyentes de estas mismas convicciones. Ponte de acuerdo con más creyentes que puedan llevar a cabo este propósito de reflejar el orden de la sociedad. Mis hermanos, ¿por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque no hay hogares con convicciones bíblicas. Porque el orden y la estabilidad de la sociedad fue reemplazado por idolatrías como el dinero, la supuesta libertad femenina, el machismo, y no el orden establecido por Dios. Así que, mis hermanos, Dios establecerá su reino solamente de la manera en la que Él ha decidido establecerlo, y es a través de roles de hombre y mujeres definidos en unidad para formar hogares para su gloria. Si estás soltero o si estás separado, la iglesia será el lugar en donde tú pondrás ese rol al servicio de una familia espiritual que puede establecer y reflejar la estabilidad de Dios para la sociedad. Así que, mi hermano, por último, celebrando que el matrimonio y los roles son el reflejo de cómo Dios se ha comprometido con su pueblo, el punto 3 es una sola carne, es la unidad que el Señor desea. El versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mis hermanos, Hebreos 13:4 dice: sea el matrimonio honroso en todos. Mis hermanos, no importa si somos creyentes o no, Dios estableció el matrimonio de hombre y mujer como un orden social. Así que todos los matrimonios son honrosos. ¿Cuánto más los matrimonios que entienden el reflejo de la gloria de Dios para la sociedad? ¿Cuánto más el impacto de un matrimonio que entiende que un rol de mujer, un sometimiento de la mujer hacia el hombre, un hombre que sirve a la mujer como Cristo sirvió a la iglesia, impactará en nuestras familias, nuestros entornos, nuestros hijos? Mis hermanos, está comprobado que una de las cosas que necesita un ser humano para ser un buen ciudadano es ver que su papá y su mamá se aman, que hay amor entre ellos y respeto. Es apenas lógico, mis hermanos, el descubrimiento de los humanistas y sociólogos. Como alguien que no ve una relación de respeto y amor en su hogar va a poder ser un buen ciudadano. El Señor ha sido tan sabio. El matrimonio es honroso en todos. Es que yo me casé antes de que yo fuera cristiano, entonces ese matrimonio no vale. Si te casaste, el matrimonio está cumpliendo con el mandato de Génesis. Deberíamos de cambiar nuestra cosmovisión, deberíamos aún de renovar votos, pero una vez que una persona se casa con alguien, ese matrimonio es honroso simplemente porque refleja el diseño de Dios en Génesis entre hombre y mujer,
Y en esta porción Dios establece que cada vez que alguien se una a un hombre, una mujer, cada vez que se una a un hombre y una mujer, está estableciendo el orden que Dios prefiguró para la sociedad. ¿Cuánto más, mis hermanos? ¿Cuánto más el matrimonio entre creyentes? ¿Cuánto más las familias deben verse como el lugar donde preparamos esos ciudadanos del reino? ¿Cuánto más el rol de padres no es tan importante para la sociedad? ¿Cuánto más el rol de una madre en el hogar no es menos que el de un empresario? Qué triste ver a mujeres luchando con la frustración de: no, yo quisiera estar en una oficina con mis uñas pintadas, ganando dinero, a la estabilidad como los hombres. Mis hermanos, qué triste es ver esa cosmovisión en las iglesias. Como mujer aún yo quiero invitarte a darte cuenta que si hay un rol que no se compara aún con el gobierno de la nación más rica del mundo, es el privilegio de estar en tu hogar, sirviendo a tu familia. Mujer, tu identidad no depende de si tienes un título. Tampoco tu identidad depende si tienes un delantal y estás cocinando todo el día. Tu identidad depende de que Dios te ha hecho como mujer valiosa y con las mismas capacidades de reflejar la gloria de Dios. Pero como mujer tienes un privilegio, mujer amada. Tienes el privilegio de edificar tu hogar. Tienes el privilegio de cogobernar con tu esposo para crear una nueva generación de humanos que teman a Dios. Tienes el privilegio de, como mujer joven, ayudar a otros hombres a liderar para establecer ese orden social. Mujer amada, si has visto el rol de mujer en una casa, cuidando a sus hijos, dedicando tiempo a su esposo, como algo menor que liderar en una empresa, es porque la cosmovisión social, el humanismo y el feminismo han gobernado tu cosmovisión personal. Es difícil, claro, es difícil, pero es un gran privilegio. Es una gran honra. Mujer, si trabajas, tampoco eres menos que la que está en la casa, porque tu identidad depende del Señor. Pero no por eso, porque ganas más, porque ganas menos, entonces tenemos la libertad de tomar el liderazgo cuando Dios ha puesto el liderazgo al hombre. La mujer será feliz cuando impulsa el liderazgo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Mi hermano amado, hombre, lidera en tu hogar, sirve a tu esposa para que tu esposa le sea fácil ver la armonía en la sumisión. Instruye a tu familia como los que ayudarán a establecer el reino. En esta dinámica de hombre y mujer establecemos el reino de Dios. Mi hermano amado, mi hermana amada, tu unidad familiar será el suelo donde Cristo establecerá su reino. Sírvele junto a ellos. Prepárate para hacer esa familia. Prepárate para que tu familia sea ese suelo donde Dios establece su reino. Prepara tu iglesia para que seamos un lugar en donde formemos familias que pueden reflejar su gloria con este mismo orden. Invierte tiempo en tu familia. Si estás casado, hombre, lidera altares familiares. Dedica tiempo en donde recordemos que como familia somos creados y que necesitamos un Salvador. Provee tiempo. Si algo que caracterizaba a la iglesia primitiva, la generación de puritanos que dejó un legado hermoso en nuestra historia cristiana, eran hombres de familia, hombres dedicados a sus hogares, hombres que pararon sus actividades para establecer altares familiares. ¿Qué eran los altares familiares? Son mini iglesias en donde el hombre lidera a su esposa, a sus hijos,
para enseñarles la palabra de Dios, para que teman al Señor, para que el liderazgo de su hogar sea un liderazgo que proviene de Dios. Mis hermanos, qué hermoso es ver conflictos en los hogares cristianos que son resueltos cuando llega la hora del altar familiar. Una hora fija, establecida, en donde los niños aprenden a que si desde el hogar adoran, cuánto más cuando se reúne todo el pueblo de Dios. A veces vemos los niños inquietos en las iglesias, que les da pereza ir a la iglesia. ¿Por qué sucede eso? Desde sus hogares no hay un altar en donde les enseñan a adorar. Entonces, ir a la iglesia es como un castigo. Pero si hay hombres entendiendo su rol de hombres, si hay una mujer que entiende su rol de mujer, si juntos entienden que su rol proviene de Dios mismo, entienden que su hogar no es solamente sino una extensión de la iglesia, y están buscando momentos para adorar, para enseñar, para cultivar. Así que mi hermano, entendiendo que Cristo y el rol que Cristo tiene con la iglesia son la estabilidad de nuestra vida, familias, iglesia y sociedad, hoy nosotros nos sometemos a eso con gozo, porque sabemos que cuando el esposo de la iglesia venga por su iglesia, será un momento especial en donde recordaremos que ser hombre, ser mujer, según la gloria de Dios y según el establecimiento de Génesis, fue lo mejor que nos pudo pasar, porque nos recuerdan a nuestro Salvador, nos recuerdan por quién vivimos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Mis hermanos, yo quiero invitarles a que oremos, a que nos arrepintamos si es necesario, a que reconozcamos que tal vez esta cosmovisión no es tan fácil de vivir en nuestro tiempo, pero que la palabra de Dios es suficiente y Dios mismo es suficiente para establecer su reino a través de la familia y del matrimonio. Señor, gracias por este día. Queremos rogarte que por favor nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a vivir en estos roles que tú creaste. Señor, ayúdanos como hombres a ser esos esposos que facilitan el rol de la mujer. Señor, ayuda a las mujeres a entender que su libertad no proviene de ser lo que la sociedad dice que sean. Su libertad proviene de lo que Dios dice que ellas son. Señor, que juntos como hombre y mujer vamos a entender del matrimonio el privilegio de unidad que establece familias que reflejan tu gloria, que ayudan a una sociedad perdida, que las familias son un lugar de refugio para el que no te conoce. Señor, ayúdanos a darle prioridad a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, a nuestras esposas, a nuestros esposos, y que sea Cristo exaltado con esta dinámica, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.